los sistemas de comunicaciones, hablamos de cómo estaban, cuáles eran los elementos principales. No sé si José Vera nos puede decir cuáles son los elementos principales de un sistema de comunicación. La señal. No, la señal no es el elemento. Adriana, a ver, Adriana. Transmisor, canal y receptor. Eso, muy bien, Adriana. Esos son los tres elementos, ¿verdad? Transmisor, canal y receptor. Esos son los tres elementos principales. Ok. Rolando, no sé si nos puede decir cuáles son los medios de transmisión que conocemos. Los medios de transmisión guiados y los no guiados. Ya, muy bien. ¿Y cómo y cuáles nomás son? Los guiados pueden ser los cables coaxiales, los de fibra óptica y el par trenzado. Y los no guiados son los que son por de inalámbrica. Ya, el espectro radioeléctrico, ¿verdad? Sí, por el espectro radioeléctrico. Ya, muy bien. Y Cristian Pilataggi, ¿cuáles son las limitantes de los sistemas de comunicaciones? Los limitantes. El Ajá. ruido. El ruido, ¿qué más? Mm, los limitantes. Se me viene a la mente el ruido a mí. A ver, Bianca, que me está levantando la manito. A ver, Bianca. Serían la transmisión, las señales digitales, el ancho de banda, la velocidad de transmisión y el ruido. Ya, entonces ahí sería, de todas las que nos dijo Bianca, podríamos decir que el ruido y el ancho de banda, ¿no? Los limitan, porque ya habíamos dicho que el espectro radioeléctrico es un recurso limitado que no está disponible todo para todos los señales que se quisieran transmitir. Y también habíamos dicho que el ruido pues no nos permitía elevar las potencias. Entonces se encuentran limitados por el ruido y por el ancho de banda los sistemas. ¿Ok? Bueno, eso habíamos visto la semana anterior. Conversamos un poco también de los modos de transmisión y se hizo por ahí unos pequeños ejercicios. ¿Ya? El día de hoy vamos a avanzar con la parte de ruido, que habíamos dicho que se puede ampliar la parte de ruido y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ampliar el tema de ruido, ¿no? Bueno, habíamos dicho en un inicio que el ruido, pues, se considera toda señal que no ha sido deseada en el sistema. Todas aquellas señales que aparezcan y no son deseadas, pues se consideran como el ruido. ¿Ok? ¿Qué más se puede decir? Que el ruido, como no es deseado, tampoco es conocido. Como no es conocido, no se puede eliminar. Si lo conociéramos, lo podríamos eliminar. Si lo pudiéramos tal vez considerar como una función senoide, una función coseno, lo pudiéramos eliminar de los sistemas. Pero como no se puede determinar que el ruido tiene una forma senoidal o una forma de coseno, pues no lo puede eliminar del sistema. Lo que existe es mucho sobre la probabilidad del ruido. Es decir, cómo se puede
emitir una estadística de cómo va generándose el ruido, pero una certeza como tal no se tiene. Pues dentro de los procesos probabilísticos, pues nacen tipos de ruido como el gaussiano, el blanco, el rosado, que son ruidos de tipo probabilísticos que se introducen en los canales para simular el ruido que tal vez pudiera existir dentro de ellos. Sin embargo, existen muchos tipos de ruido porque se puede generar el ruido en el sistema transmisor, se puede generar en el canal, en el medio de transmisión, y también se puede generar ruido en el medio en el receptor. Entonces, cada elemento del sistema puede generarse un ruido y este ruido puede ser diferente. Al ser diferente, el uno puede ser de tipo térmico, por ejemplo, en el transmisor, pero en el medio, si es que el medio es inalámbrico, digamos del espectro radioeléctrico, pues está sujeto al clima, a la humedad, al sol, a la lluvia. Todos estos le pueden generar un problema al sistema, un ruido al sistema. La interferencia de otras señales, de otros campos electromagnéticos, también le generan ruido a la señal. Y del lado del receptor, pues también tenemos que puede existir este ruido térmico, ¿ok? Entonces vamos a estudiarlo un poquito más a fondo. Bueno, aquí como les decía, ¿no? Una señal puede tener su forma de onda, como la que se ve acá en la imagen A, nítida, ¿no? Pero una vez que se agrega el ruido, entonces empieza a perder un poco de forma, como se puede ver aquí. Se empieza a perder un poco de forma, ya no se ve tan claramente las curvas, ¿no? Ya no se ve tan claramente las curvas, se empieza a ver así como entrecortados, amplitudes que tal vez no denotan claramente la variación de voltaje, y esto lo que es, por ejemplo, aquí genera otro pico, entonces esto lo que obviamente va dando es una información fallida. Ya. Entonces, ¿cómo se ve una señal sin ruido? Pues como la señal A, y una señal en donde se agrega ruido se podría ver como la señal B. ¿Ok? Ahora, si se quiere clasificar los tipos de ruido, como les decía, se pueden generar en dos tipos, ¿no? El ruido correlacionado y el ruido no correlacionado. Se habla de que el ruido correlacionado es un ruido en el cual que aparece en el sistema con o sin el aparecimiento de una señal. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener en el transmisor encendido sin que esté transmitiendo ninguna señal y ya existe un ruido. Y el ruido no correlacionado, pues siempre se encuentra, ya el no correlacionado se encuentra siempre presente, aunque no se tenga la señal. Y el correlacionado, pues cuando aparece la señal. Entonces yo puedo tener un sistema de transmisión en el cual yo quiero colocar una señal. Pero ya antes de colocar la señal, tengo un ruido. Ese es el ruido no correlacionado. Ese ruido está ahí por efectos del medio ambiente, por efectos del propio sistema. Y luego aparece el ruido correlacionado que va atado al ingreso de la señal. Una vez que se ingresa la señal al sistema, pues ahí aparece este ruido correlacionado. ¿Ya? Si tiene alguna pregunta, chicos, recuerde que puede hacerme la pregunta levantando la manito o también en el chat, o también puede abrir su micrófono, no hay problema. Acá tengo un poco del ruido correlacionado, ¿no? Ok. Ya. Es un ruido externo generado en el exterior del dispositivo. Puede ser del tipo atmosférico, pues se originan las perturbaciones eléctricas naturales en el interior de la atmósfera. El extraterrestre, que son señales que nacen en el exterior de la atmósfera, y también los que son causados por inventos del hombre, como las chispas de las lámparas fluorescentes, la energía eléctrica. También hay el ruido interno, generadas en el interior del equipo, que puede ser de disparo,
que este ruido se genera cuando llega la señal. Entonces se tiene un equipo receptor, llega la señal y en ese momento se genera el ruido. O también el ruido térmico, que tal vez es el más conocido, que está asociado al movimiento de los electrones. Una vez que empieza a funcionar un equipo, empieza a pasar una corriente. Esa corriente está formada por el movimiento de electrones. Y este movimiento de electrones pues genera un aumento de temperatura. A ese aumento de temperatura se le conoce como el ruido térmico. Y está asociada a la fórmula de NKTB. Entonces aquí déjenme escribir acá. Ingeniera, yo le escribí por interno. No sé si me puede escuchar bien. Sí, Ajá, es que estaba con mala conexión y por un momento Zoom me botó de la reunión. Entonces tuve que volver a ingresar, pero apagué la cámara para poder mantenerme aquí. ok. A ver. Ingeniero, sí, también a mí. Me sacó de la reunión porque mi cámara está fallando, pero tengo 2 dispositivos. Necesito verlos a todos con las cámaras. Entonces, sin Sí, dispositivo yo no. tengo aquí mi cámara, Entonces, lo pero tengo la que otra, retirar. la PC no me funciona, no sé por qué. Entonces nos quedamos con la que funciona. Ok. Listo, vamos con la definición del ruido. Ya, entonces acá tenemos, necesito el controlador de acá. El controlador de acá. Listo. Aquí. Ya, entonces acá tengo el ruido denotado con N. Aquí, ¿no? Esta es la potencia de ruido térmico, ¿no? Esta es la que se conoce como potencia de ruido térmico. Potencia de ruido térmico. Ruido térmico. Ya. Y está denotado, este de aquí está en watts, ¿no? Y está denotado por K, que es la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann. Y es igual a 1.38 por 10 a la menos 23 Joule sobre grado Kelvin. Tenemos T, que representa la temperatura. Ya. Que siempre debemos utilizar en grados Kelvin porque la constante de Boltzmann está en función de grados Kelvin. ¿Ok? Y finalmente tengo B, pues que me representa el ancho de banda. Que también está en hercios. ¿Ok? Entonces ahí tengo mis 3 elementos. Así es como se modela la potencia del ruido, más no la forma de la señal, sino la potencia del ruido. Y en este caso, pues está denotado en decibelios. Perdón, en watts, ¿no? Y me tocaría pasarlo a decibelios.
¿Ok? Mira, pero eso es solo para el ruido térmico. Solo para el ruido térmico. Ujú. ¿Ok? Entonces ahí tenemos cómo calcular la potencia, ¿no? Ahora, existen otros ruidos asociados a cuando aparecen las señales, como son la distorsión armónica, ¿ya? Y la distorsión por intermodulación. La distorsión armónica generalmente se produce cuando yo tengo algún tipo de amplificador. En este caso tengo aquí un amplificador lineal, que puede ser un amplificador UPAM, que lo que hace, como su nombre lo indica, es amplificar la señal, es decir, darle una ganancia a la señal. Pero cuando este amplificador es la ganancia que genera o el voltaje que está ingresando supera el voltaje que soporta el amplificador, pues se satura, hablamos de una saturación del amplificador, y entonces empiezan a generarse señales que no corresponden. ¿Ok? Empiezan a generarse señales que no corresponden y eso se le considera como una saturación del sistema. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo una señal seno que está ingresando acá, por ejemplo. Ya. Y yo sé que de esta señal seno, si yo lo pasaría a frecuencia, esta misma señal seno, si se vería en frecuencia, se vería algo así. ¿Verdad? Si se amplifica, lo único que debería cambiar es, obviamente, la amplitud acá. Pero cuando está saturado el sistema, cuando se satura, ¿qué es lo que ocurre? Que ya no veo esto que está aquí, sino que empiezo a ver en la frecuencia situaciones como estas. Es decir, empiezo a ver otros armónicos que no deberían aparecer, porque recordemos que la transformada de Fourier de una señal seno, pues solo representa un único armónico. Pero cuando se satura, esta señal se desvirtúa tanto que ya se empieza a ver como algo así. ¿Ya? Y entonces empiezan a aparecer este tipo de armónicos. Por eso se dice es una distorsión armónica. Entonces, ya aquí no es que entra una señal senoide y sale una señal senoide, no, sino que entra una señal senoide y ya casi me está apareciendo una señal rectangular. Una señal que tiene otros armónicos que no deberían estar. ¿Ya? Y a esto también se le conoce como una amplificación no lineal. ¿Ya? Porque efectivamente amplifica, pero no es lineal, es decir, que no es directamente proporcional, que está cambiando la forma de la señal. Entonces, esto sí puede pasar y a esto es pues a lo que se le conoce como la distorsión armónica. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos la relación de intermodulación, la distorsión de intermodulación. Esta distorsión de intermodulación, me dice, es la generación de señales indeseables, de sumas y diferencias de lo que se conoce como los productos cruzados, cuando se amplifican dos o más señales en un dispositivo no lineal. Entonces acá en cambio es similar a lo que tengo acá, pero aquí genero tal vez una suma de señales, de estas dos señales, o una multiplicación de estas señales. Igual lo que empieza a pasar es que
si yo, por ejemplo, en el tiempo multiplicara dos señales, ¿no? Una señal X con una señal Y, por ejemplo, multiplicar una señal X1 con una señal X2, pues en el tiempo me va a aparecer una señal X1 por una señal X2, pero en la frecuencia, cuando yo veo las frecuencias, lo que va a ocurrir es que voy a tener en un lado la suma de las frecuencias, la frecuencia 1, perdón, menos la frecuencia 2, y acá voy a tener la frecuencia 1 más la frecuencia 2, es decir, la suma de las frecuencias y acá la resta de las frecuencias. ¿Ya? Ahora, esto que está aquí es lo que se conoce como los productos cruzados, las sumas y las diferencias de los productos cruzados. Y entonces, asimismo, cuando estas sumas y restas lo que hacen es generar un mayor valor en la amplificación de lo que soporta el dispositivo, entonces, asimismo, empiezan a aparecer señales o armónicos que no son deseados. ¿Ya? Es decir, que aparece esta y de pronto también aparece una acá que no debería estar. ¿Ya? Y entonces también puede pasar eso que ocurre en un proceso de modulación. ¿Ya? Entonces también tenemos eso. Esos dos procesos, si bien no se pueden hacer, no varían en función de la potencia, como lo que ocurre con el ruido térmico, sí cambia o distorsiona la señal como tal. ¿Ok? No sé si existe ahí alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces continuamos. Existen otros ruidos que también están en el ambiente, como el ruido impulsivo, que se entiende como el ruido que ocurre en un instante determinado de tiempo corto. ¿Ya? Y puede ocurrir, por ejemplo, cuando se tiene una señal que está cerca de un motor y viene el encendido del motor. También puede ocurrir cuando hay por ejemplo, un rayo. Cuando se está en una señal, en el medio de transmisión inalámbrico, ¿sí? Es decir, un rayo, y entonces ahí hay como un corte en la transmisión, ¿ya? Puede haber un tiempo en el cual cae fuertemente la lluvia, también puede pasar ahí. Entonces son ruidos que ocurren en ciertos momentos y por un tiempo muy corto. Ya, eso se le conoce como el ruido impulsivo. ¿Qué es lo que pasa ahí con este ruido? Que obviamente afecta tal vez menos porque tal vez un milisegundo, es un tiempo muy cortito, pero corta totalmente la señal en ese tiempo, ¿no? Entonces, si dura un segundo, pues ya es considerable para un sistema. Entonces, mire, aquí lo que podemos ver en la gráfica, ya, es que, por ejemplo, yo tengo acá la señal, si tiene 1, 2, 3 picos. Y acá tengo el ruido, si ve que aquí esta potencia es mayor que la que está acá, si se fija, es decir que en este punto este ruido va a enmascarar a esta señal. Es decir que él va a ser mayor y por ende él es el que se va a transmitir y esta parte ya no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando viene ya la señal recibida pierde, si se fija, pierde toda esta porque se enmascara con el ruido. ¿Ya? Entonces pierde una parte de información. En este caso pierde toda esta información por este ruido que viene enmascarado. ¿Ok? Entonces aparece una señal que no es, porque es esta la señal, no es esta información de aquí está perdida. ¿Ok? Entonces eso es lo que puede ocurrir con el ruido impulsivo. Y también los ruidos de interferencias que se consideran como perturbaciones externas. Están, digamos que aquí yo puedo decir que hay dos tipos, ¿no? De estas interferencias que tal vez podríamos conversar.
que el primero de estos es el de cocanal, la interferencia por cocanal. La cocanal. Y tenemos la otra que es la de canal adyacente. Entonces, en esta cocanal se refiere a la interferencia que se da en un mismo canal cuando se están dando dos señales. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí hay una base celular que trabaja con un conjunto de frecuencias, digamos, F1, F2 y F3. Y esta funciona en una área, en una cobertura determinada. Entonces, en otra área, en otro lugar, hay otra estación base que también utiliza las mismas frecuencias F1, F2 y F3 y abarca esta cobertura. ¿Ya? O sea, ocupa esta misma frecuencia F1, se reutiliza acá F1. Pero se las reutiliza porque están separadas. ¿Ya? O sea, en lugares diferentes, digamos. Pero digamos que esta separación, o digamos que acá se eleva mucho la potencia, radia mucho, y entonces esta frecuencia, como esta señal se está generando en la frecuencia F1, y acá hay una señal que también está en F1, entonces esta se encuentra y le ocasiona interferencia. ¿Ya? Y esta interferencia de aquí se conoce como la cocanal, porque es en el mismo canal de frecuencia. Y tal vez, no sé si alguna vez a alguien le ha pasado que esté escuchando una radio en su casa y de pronto pasa un taxista o alguno de estos transportes que llevan, tienen radios, ¿no? Para comunicación y se escucha la voz de lo que están hablando en la radio. Esa es una interferencia cocanal, ya que están en la misma frecuencia interfiriendo, ¿ok? Y la otra, que es la interferencia por canal adyacente, es así como su nombre lo indica, es que, por ejemplo, yo tengo en una radio, un canal que está tal vez en la 98.8 megahercios, por ejemplo, y la otra está en los 100 megahercios. Por ejemplo. Ya. Y están canales adyacentes, entonces yo tengo aquí mi señal y viene esta de acá y hace esto. Y aquí se produce la interferencia cuando las dos chocan. Esta sí es de canal adyacente porque la señal que está colocada en la frecuencia que está al lado, esa es la que me está generando la interferencia. Ya. Entonces, ahí se diferencia la de cocanal con la de señal adyacente. ¿Ok? Preguntas que tengan ahí. No. Bueno. A ver, por ahí tengo una pregunta. Sí, sí, Mancilla me está preguntando sobre la potencia. Sí, la una debe ser mayor. Ajá. ¿Estamos bien? Bueno, continuamos. Vamos a ver, ya que hemos conocido los tipos de ruido, vamos a ver, bueno, cómo lo relaciono con la señal. Entonces, hay esto de la relación de señal a ruido, que me muestra la proporción que existe entre la potencia de la señal y la potencia del ruido.
Entiéndase que la potencia de la señal siempre debería ser mayor que la potencia del ruido para que el ruido no logre enmascarar a la señal. Así debería entenderse. Pero hay ocasiones donde el ruido enmascara la señal y entonces obviamente ahí lo que va a pasar es que la información no va a llegar como se espera. Entonces podemos calcular primero el voltaje del ruido. Ya, vamos a calcular el voltaje de ruido. Como tengo acá, de que el voltaje de ruido en una fuente está dada como la raíz cuadrada de 4 veces la resistencia por K por T por B. Y la relación de potencia a ruido, donde PS representa la potencia de la señal y PN la potencia del ruido, tengo también denotado como S sobre N, se considera la relación a ruido. Esta se puede calcular como 10 logaritmo en base 10 de la potencia de la señal dividido para la potencia del ruido. Ahora, el cálculo de potencia se viene como en un circuito, ¿no? Yo tengo una corriente que va viajando y yo sé que aquí la potencia es igual al voltaje cuadrado sobre la resistencia. O también usted podría calcularla como voltaje, como corriente por voltaje, o también como corriente cuadrado por resistencia, ¿no? Pero la que utilizamos es la de acá, la de voltaje cuadrado por resistencia. Normalmente esta de aquí se transfiere a una que sea voltaje RMS, que es el voltaje de eficiencia, ya, sobre la resistencia. Ya. Ok, entonces ahí tengo también esa opción. Ahora, esta relación señal-ruido es interesante que sea grande, porque eso mostraría que efectivamente la potencia de la señal es mayor que la potencia del ruido. Pero si tengo lo contrario, es decir, una relación, un valor de relación pequeño, entonces se entendería que el ruido es como mayor, o por lo menos es considerable en relación a la señal. Y podría entenderse que la señal tendría algunos problemas en la transmisión, tal vez tenga un retardo más amplio o haya partes de la señal que se está transmitiendo no llega adecuadamente, hay errores en la transmisión si es una de bits. Entonces eso sí puede darse en función de que aquí haya el valor más o menos de esta relación. Por eso es que se calcula esta relación como para saber cómo está el sistema. Ahora, como esta relación puede ser pequeña, perdón, como las potencias pueden ser pequeñas, digámoslo así, hay esta que la potencia del ruido sobre todo son pequeñas, porque hablamos de potencias del ruido, yo que sé, de 10 a la menos 12, bajitas, watts, un ruido bien bajito. Entonces, normalmente eso se lo relaciona con un miliwatt, ¿no? Entonces, cuando usted vea que es una dBm, lo que le está diciendo es que está relacionada a un miliwatt. Es decir, que la potencia original fue dividida para 0.001 y se calculó ahí el decibelio, ¿no? Recuerde que el decibelio es una unidad de potencia que se trabaja en comunicaciones y siempre es importante conocer que todo en comunicaciones se usan decibelios. Los watts no son considerados porque nosotros en comunicaciones trabajamos con potencias bajas realmente, no con potencias altas de 10, 20, 30, 50, 100 watts. No se trabaja con ese tipo de potencias. Sobre todo en los receptores las potencias son bien bajitas. Entonces, digamos que con los números me quedaría tal vez un 0,0005 watts. Entonces, como que no se entiende, no se lee bien esa potencia y por eso es preferible pasarlo a decibelios. En los decibelios, yo puedo revisar y tener la opción de ver un número más significativo.
Normalmente cuando la potencia es bien baja, el decibelio es negativo. Pero eso no quiere decir que existe una potencia negativa como tal, porque las potencias no son negativas. Ya, lo único que el negativo le dice aquí es que la potencia es baja, pero no que sea negativa. Entonces usted no va a entender un menos 10 decibelios como una potencia negativa porque no lo es realmente, sino lo que le está representando es un valor bajo de potencia en watts, ¿ok? Entonces no quiero ahí esa confusión. Y bueno, ahí ya puedo calcular, ya sé cómo calcular los decibelios, por si acaso alguien no se acuerda, un decibelio es igual a 10 logaritmo en base 10 del valor de la potencia que me esté dando ahí, ¿ya? Bueno, entonces ya sabemos por qué necesitamos conocer la relación a señal a ruido, ya entendemos qué es lo que representa. Y bueno, aquí hay algunos ejercicios de refuerzo que los voy a poner en la plataforma para concluir el día de hoy, ¿ok? Déjenme termino de acá. Stop. Listo. Ok, vamos a ver, déjenme ver. Vamos a trabajar acá en estos ejercicios. Voy a poner acá en la plataforma. Ya. Ya. Entonces lo vamos a hacer en forma grupal. Ya está en la plataforma. Déjenme revisar cuántos grupos están acá formados para abrir las salas de... En la tarea que yo ingresé, me sale que no pertenezco a ningún grupo.
porque no ha de pertenecer, pues. Sí, ya. Tengo el estoy- grupo 1, donde está Mendoza, Quiñones, Vera y Bisueta. Tengo el grupo 2, que está Aguirre, Andrade, García, Morales, Orellana. Tengo el grupo 3, que está Chong, Cox, Piloso, Ramírez y Vinuesa. El grupo 4, que está Chan, Holguín, Nieto y Reyes. Ellos son los que me han enviado los grupos. Los demás no me han enviado. Entonces, Ingeniera, disculpe, no no hubo ningún foro para hacer grupo, porque nunca vimos en la plataforma. O era de enviarle por correo. No, ni lo uno ni lo otro. Ustedes tenían que haber escrito a la plataforma un mensaje directo indicando cuál era el grupo de ustedes. Bueno, ahí está abierta las salas. Los chicos que ya están con sus grupos pueden ir a su sala, a la sala 1, el grupo 1, a la sala 2, el grupo 2, y así sucesivamente. Y me voy quedando con los chicos que no tienen grupo, ¿no? Me disculpe, si le podemos enviar ahorita a nuestro grupo. Ya, está bien. Déjenme reviso en la... Vía módulo, ¿verdad, Miss? Ingeniero, disculpe, los que venimos del 6.3, ¿qué sala podemos tomar? Eso iba a ver a los chicos del 6.3. Lo que quiero saber con los chicos del 6.3, tengo aquí... A ver, tengo en esta clase del 6.3 Castillo, Guerrero, Machuca y Sánchez. No sé si alguno de ustedes 4 tiene ya alguien con quien va a ser grupo. Sí, sí, ingeniera, yo tengo Castillo. con mis compañeros Malena Zambrano, Freddy Guevara y Naomi Martínez y Ángelo Salazar. Ya, entonces usted ya tiene el grupo, pero ese grupo ya tiene número o todavía no. No, ya le envié por Moodle, ya le escribí. Ya, entonces esperemos. Entonces voy a agrupar, entonces Guerrero, Machuca y Sánchez, los voy a agrupar en la plataforma para que puedan subir la tarea ya, en el 6.3. Miss, nosotros también tenemos un grupo y ya la vamos a mandar también en orden. Ingeniera, disculpe, es que me sale que no tengo grupo, pero yo estoy en el grupo 4. En el módulo me dice que no me asignaron ningún grupo. Yo leí, ahorita la leí. Si la leí, debe estar, porque está en la plataforma. Si no, la leí, No me nombró cuando mencioné el grupo. no está en el grupo. Pero mis compañeros cuando enviaron el nombre, ahí sale la captura de la foto. O sea, están los 5 nombres. Está Chan, Holguín, Nieto, Reyes. No sé quién es el otro integrante. O sea, no sé quién envió primero el correo. ¿Quién envió el nombre? El compañero Chan. El compañero Chan. A ver. Chan dice que estaba Castellanos. Ah, ¿usted es Castellanos? Sí, creo que escribió mal mi apellido. Castellanos dice ahí. Alvarado Priscila. Sí, ¿Ese es ingeniera, usted? esa. Sí. Ya la coloqué. Disculpe, el compañero Gabriel Mora ya también me mandó los integrantes del grupo. Disculpe una pregunta, ¿por dónde se le envía a los integrantes del grupo? En la plataforma. Un mensajito por la plataforma. Ya, vaya trabajando los chicos, por favor, que ya verán mando acá los grupos. Disculpe, yo no tengo grupo, Miss. Tiene que esperar porque no puedo hacer, primero voy a agrupar a los que me han enviado recién en este momento y después vemos la gente que sobra. Tiene que esperar, ¿ok? Ok, Miss. 7, grupo 8. Déjenme.